Bueno chicos, buenos días. Bueno, vamos a ver ahora lo que son los poderes del Estado. ¿Se acuerdan que habíamos estado empezando a ver un poco lo que es la Constitución, la parte de las declaraciones, los derechos que habíamos visto, la parte de la propiedad privada, derecho al tránsito, derecho a trabajar? Bueno, ahora vamos a ver un poquitito más la parte más avanzada de la Constitución, que habla justamente de los poderes del Estado, que son tres. Pero antes quisiera empezar un poquito a repasar el concepto de democracia, que si bien es un poco sencillo y ortodoxo, pero es bueno que lo repasemos. Les voy a leer acá una definición interesante que encontré. A ver, vamos a abrir un poco la diapositiva. Ahí está. Democracia. Dice que es una forma de organización social que atribuye la titularidad del poder al conjunto de la sociedad. En este sentido, en el sentido estricto, perdón, la democracia es una forma de organización del Estado en la cual las decisiones colectivas son adoptadas por el pueblo mediante mecanismos de participación directa o indirecta, que confieren legitimidad a sus representantes. En sentido amplio, democracia es una forma de convivencia social en la que los miembros son libres e iguales. Bien, vamos a entender un poquito, creo que ya habíamos visto en clase, el concepto, digamos, de democracia. Sabemos que en la antigüedad, Edad Media, inclusive un poco más atrás, directamente se reunían en la plaza pública a deliberar, digamos, los ciudadanos. Estamos hablando de comunas muy pequeñas con pocos habitantes, en el cual era muy fácil juntarse en la plaza y decidir tomar las decisiones, digamos, que se iban a tomar conforme a la ciudad, ¿sí? Eso, digamos, materialmente al pasar el tiempo y con la población y los crecimientos demográficos se hace imposible, o sea, es imposible que nos, es más, en Goya nos juntemos los 80.000 habitantes a poder decidir qué vamos a hacer por el pueblo. Entonces, por ese motivo, se adopta el concepto de democracia. ¿Para qué? Para que el pueblo, legalmente, el que decide es el pueblo, pero ¿cómo lo hace? A través de los representantes que nosotros los vamos eligiendo cada 2 años, ¿sí? Ahora voy a empezar a explicar por qué cada 2 años. Entonces, cuando el Estado, tanto nacional, provincial como municipal, no importa el orden, si es legislativo o si es ejecutivo, toman una decisión, lo están haciendo en nombre del pueblo. Por eso siempre cuando se habla de la legitimación del poder, el Estado está legitimado por el voto, por el sufragio nuestro. O sea, el que ganó tiene la voz, pero en representación nuestra, no está haciendo las cosas por sí mismo, o no debería, más allá de que muchas veces ocurre. Están haciendo todos los actos de o el ejercicio del poder que realiza, por ejemplo, el Ejecutivo, que es el más visible de todos, porque es el que más repercute en nosotros, ¿sí? Lo hacen en forma directa con una representación nuestra a través del sufragio, ¿sí? O sea, la participación acá dice directa. ¿Por qué es directa? Porque nosotros participamos en la elección por medio del voto, ¿se entiende, no? Y ellos deben actuar en consecuencia y tomar todas las decisiones conforme a lo que la gran mayoría quiere, piensa, ¿sí? Hay inclusive distintos sistemas para avalar este sistema de participación directa que no se utilizan. Creo que en Argentina se usaron una vez en la historia nomás, creo en el gobierno de Alfonsín, que tenés la consulta popular, plebiscito, el referéndum, que son ciertas formas, ¿cómo explicarles? A ver, es como que si yo llamase a una elección. ¿Vieron cuando uno hace las elecciones que todo el mundo tiene que ir a votar y demás? Bueno, algo parecido, pero en vez de votar a un presidente, a un intendente, a un concejal, a un diputado, lo que yo hago es decidir entre dos o tres decisiones que el gobierno quiere tomar. Supongamos, a ver, el gobierno no sabe si va a pagar o no la deuda externa, entonces hace una consulta popular, en la cual nosotros tenemos que, por decirlo, votar sí que se pague o no que no se pague, ¿sí? Y entonces el gobierno actuará en consecuencia, ¿sí? Bien, avancemos un poco. Todos unidos por la democracia.
División de poderes. Ahora sí quisiera entrar un poco en el tema que nos llama al día de hoy. La división de poderes. Aquí nos habla del poder. Vamos a arrancar. En realidad yo siempre prefiero hablar del poder legislativo, que es el más importante. Bueno, pero bueno, arranquemos por el poder ejecutivo, ¿sí? Después les voy a explicar por qué es el más importante. Pero bueno, comencemos con el poder ejecutivo. Es el responsable de ejecutar las leyes y hacerlas cumplir. También representa a la nación frente a otros estados, acreditación y recepción de embajadores, firma de tratados internacionales y posee las atribuciones de comandar las Fuerzas Armadas, de promulgar las leyes, de designar a los funcionarios públicos, de otorgar condecoraciones o distinciones, de conmutar las penas e indultar. En la política de hoy, el Poder Ejecutivo también cumple la función de liderazgo, tiene a su cargo la administración general del país, nombra a los ministros y presenta proyectos de ley. Vamos a cerrarnos acá porque es bastante amplio, no quiero leerles todo porque dice que es el responsable de ejecutar las leyes y hacerlas cumplir, porque básicamente el Poder Ejecutivo es el que tiene que hacer cumplir las leyes. ¿Por qué motivo? Porque él no las crea las leyes, las crea el Poder Legislativo, o sea, el que sanciona y crea las leyes es el Poder Legislativo, que vamos a ver más adelante, que son los que votan a favor, en contra, se presenta un proyecto de ley, se lo trata, se lo mejora, algún artículo se quita, se modifica. Vieron que muchas veces, por ejemplo, el tema del aborto, que hasta el día de hoy no se sancionó, eso es a nivel Congreso Nacional. Una vez que salga la ley o no, supongamos que saliese la ley con las modificaciones que consideren los legisladores, es el Ejecutivo el que tiene que hacerla cumplir a través del Poder Judicial, de decretos, etcétera, etcétera, ¿sí? Eh, Dice que también representa a la nación frente a otros estados. Acreditación, recepción de embajadores, bueno, eso es muy amplio, digamos, porque la función es muy grande. Vieron que las comitivas, cuando viaja el presidente a otros países, bueno, que son reuniones protocolares o diplomáticas con otros eh, presidentes, reyes, en fin. Y lo más importante es que, creo yo, hoy por hoy, como está la situación del país, es que nos representa con respecto a los organismos internacionales. ¿Se acuerdan de esto del Fondo Monetario, que se va a pagar la deuda, que no se va a pagar, que hay que refinanciar la deuda? Bueno, lo hace el presidente a través de su ministro de Economía y Hacienda, quien va permanentemente, ahora no por el tema de la pandemia, pero se presenta justamente a ver, vamos a mirar cómo estamos de tiempo, en los Estados Unidos, en el Fondo Monetario, para poder hacer, digamos, las propuestas de quitas y demás. O sea, las funciones son muy amplias. Vieron que acá nos está hablando un poco a ver, vamos a agrandar un poco, también es el que comanda las Fuerzas Armadas por un sencillo motivo, es el comandante supremo, según la Constitución, es el comandante supremo de las Fuerzas Armadas. O sea, después tenés los generales o los almirantes, digamos, de cada fuerza, ¿sí? El de ejército, la Armada Argentina y la Fuerza Aérea. Pero el comandante supremo, el jefe máximo, es el presidente, ¿sí? Es el que designa a los funcionarios, porque los ministros y demás empleados públicos, o sea, funcionarios, perdón. Una cosa es empleado público, otra es funcionario público. Los funcionarios públicos son designados directamente por el presidente a través de decreto presidencial, ¿sí? El cual designa fulano, mengano, con más razón es el que nombra a los ministros, a los secretarios, digamos, del Poder Ejecutivo. Estamos hablando siempre del Poder Ejecutivo. A ver, y aquí nos habla de los requisitos básicamente, de que debe ser un ciudadano, aquí nos habla, el Poder Ejecutivo es desempeñado por un ciudadano con el título de presidente de la nación. En realidad no exige ningún requisito para ser presidente. Uno debe tener, no tener antecedentes penales, uno debe tener los años de residencia en el país, que son 5, y no establece, digamos, la Constitución ningún otro tipo de antecedentes, ¿sí? Continuando,
Aquí nos habla de que va a durar 4 años en el cargo. Un poco más abajo, el presidente y el vicepresidente duran 4 años en el cargo y pueden ser reelegidos por un solo periodo. O sea, pueden ser reelectos, al igual que el intendente o el gobernador, por una sola vez consecutiva. Bueno, acá nos dice, a ver, en caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte, renuncia o destitución, ocupará su cargo el vicepresidente de la Nación, quien también tiene el cargo de presidente del Senado. Tiene el voto definitivo en caso de empate. Bueno, acá es interesante. Quisiera hacer un pequeño parate para hablar sobre el rol del vicepresidente, porque uno por ahí no lo ve nunca al vicepresidente, o sea, en la televisión uno lo escucha hablar a Fernández. A ver, ¿quién es el vicepresidente? ¿Alguno se acuerda, no? Voy a esperar a que alguien me responda. No creo que me responda. Pero bueno, el vicepresidente es el rol menos visible, digamos, en el Ejecutivo. ¿Por qué motivo? Porque justamente acá dice claro, en caso de enfermedad, ausencia de la capital, muerte o renuncia o destitución, ocupa el rol del vicepresidente, lo reemplaza. La función más importante del vicepresidente es la que tiene en este parrafito, que es la de ocupar el cargo de presidente del Senado. O sea, es la persona que comanda el Senado. O sea, el presidente del Senado es la cabeza de ese organismo, digamos, del Poder Legislativo. Y en caso de que existiese un empate, es el que tiene que decidir. Acá tengo 3 cositas por ahí que voy a tratar de, mientras hablamos, ir aclarando. Por ejemplo, en Estados Unidos, el vicepresidente, bajo ningún punto de vista, está junto al presidente, por razones de protocolos de seguridad. Cuando viaja el vicepresidente, queda en la Casa Blanca cuando viaja, perdón, el presidente, queda en la Casa Blanca el vicepresidente, no pueden estar juntos por cuestiones de seguridad, de que si hubiese un atentado o algo, la idea es que el vicepresidente quede vivo, ¿sí? O sea, primero que nada, se protege, ustedes habrán visto todas las medidas de seguridad al presidente, se hace lo imposible por proteger y resguardar al presidente. Pero si algo llegase a ocurrir, también de igual manera se resguarda la integridad del vicepresidente, porque es el que se va a hacer cargo de el país. ¿Se entiende o no? Ahora, hablando un poquitito de la función acá, que habla de que preside el Senado y tiene el voto definitivo en caso de empate. Acá, por ejemplo, es interesante ver, para que ustedes lo traspolemos un poco a nivel local, ¿sí? A nivel nacional, ya sabemos que el vicepresidente o la vicepresidenta es Cristina Kirchner, que es la que preside justamente las sesiones del Senado, pero yendo un poco al orden local, porque es exactamente igual, o sea, los poderes del Estado se administran, se dividen y se rigen de la misma manera a nivel nacional, provincial o municipal. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un vicegobernador, por ejemplo, nosotros, y tenemos un viceintendente, al igual que un vicepresidente. Que si el gobernador Valdés debe, ahora no por la pandemia, pero cuando viaja fuera del país, como hace poco había viajado a Europa por, digamos, gestiones, digamos, de la cartera provincial, lo asume el vicegobernador, Gustavo Canteros, quien se queda, digamos, al mando de la provincia. Lo mismo acá, cuando el intendente Ocela no está o no estuvo hasta hace poco tiempo, el que estuvo a cargo del Ejecutivo era el viceintendente Ábalos, ¿sí? El contador Ábalos. Y acá dice que tiene el voto definitivo en caso de empate, hablando exclusivamente de el Senado. Como decimos que tanto el vicepresidente, el vicegobernador, el viceintendente presiden el poder legislativo, por decirlo de alguna manera, acá pasa exactamente igual. El presidente del Honorable Consejo Deliberante es el viceintendente, el contador Ábalos. En caso de empate entre las partes, o sea que no hay una decisión, digamos, estar empatados, el que decide es justamente el presidente del Senado, que sería el vice, ¿sí? Acá pasó, por ejemplo, me acuerdo con la 125, cuando era el vicepresidente Cobos, el vicepresidente de Cristina Kirchner, 2009, si mal no recuerdo, se empató en la votación y en el Senado, y debió de decidir el presidente, Julio Cobos.
acá, por ejemplo, tenemos 15 concejales, si mal no recuerdo. La idea es que sean 8 y 7. 7 y 7, 14, sí. 8 y 7. Eh, que no haya empate. Pero ¿qué ocurre si de repente son 8 y 7, son 15? Te falta un, con aviso, ausente con aviso, un concejal, te quedan 14. Y 7 te votan que sí y 7 te votan que no. Ahí sí hay empate, obviamente. Y debes empatar el viceintendente Ábalos. ¿Se entiende? O sea, no es que porque los organismos sean de por sí, o los órganos del Poder Legislativo sean eh, no sean pares, sean impares, no quiere decir que sea imposible que haya un empate, porque se tienen en cuenta los miembros presentes. Pueden haber 15 legisladores eh, o 15 concejales, y en teoría no podría haber empate si 7 y 8 es impar, pero te falta un concejal o te faltan 3 concejales, y a partir de ahí, digamos, y si te votan 6 o 7 que sí, te votan 6 o 7 que no, hay empate. Vamos a seguir avanzando un poco. Dijimos que duran 4 años en el cargo, y ahora nos va a faltar el poder legislativo, que lo vamos a ver, me parece, en la siguiente clase. Así que, chicos, nos vemos. Chao.